Buenas tardes, maestro Otto. Buenas tardes, ¿cómo está usted, maestra? Muy bien, gracias. Buenas tardes, chicos, Nancy y Liz. En un momento más empezamos. ¿Le parece, maestro, que le demos 5 minutos más a los jóvenes para que vayan ingresando? Sí, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, maestro. No le crea a usted.
Bien, pues vamos a dar inicio, jóvenes. Muy buenas. Vamos a hacer la presentación de nuestro ponente. Karen. Presentamos al maestro Otto Salvador Vázquez Huerta, abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con profesionalización en Derecho Económico. Realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, y cuenta con un diplomado en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, abogado litigante en materia económica, comercio exterior y familiar. Actualmente es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales CRI en las asignaturas de Derecho Internacional Económico, Comunicaciones Internacionales y Estado, Sociedad y Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es profesor de diversas asignaturas en la Escuela Obrera de Derecho de la Universidad Obrera de México. Tiene artículos publicados por universidades nacionales y extranjeras, ha presentado ponencias en la Universidad de la República de Uruguay y en la Universidad de Viena, Austria, y en la UNAM. Es coordinador académico del Diplomado en Derecho Económico y Comercio Exterior México ante los nuevos retos del TMEC, y es profesor en el Diplomado de Ciberseguridad para Ciencias Sociales y Humanidades que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Derecho Económico Internacional, Relaciones Internacionales y Económicas, Sociología del Derecho Económico Internacional. Damos paso a la ponencia del maestro Otto, cuyo título lleva El derecho y los impactos en la vida laboral. Les exhorto, chicos, a que abran sus cámaras, a que hagan las preguntas en el momento que ustedes así lo decidan. Levanten la manita para que de esta manera el maestro pueda pues darles el espacio para las preguntas. Recuerden que esta conferencia es precisamente para que ustedes puedan despejar todas sus dudas relacionadas a lo que es los estudios del derecho, y que de esta manera ustedes puedan tomar la mejor decisión para elegir la licenciatura en Derecho como la licenciatura que les va a dar la profesionalización para su desempeño posterior. Maestro, adelante. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, quisiera agradecer a la maestra Luz María por la invitación. Siempre es un placer participar en otras instituciones fuera de la zona de confort. También agradezco a la UC, Universidad Cuauhtémoc de Puebla, que me haya permitido este breve espacio. Tenemos alrededor de 55 minutos para tener y explicar, sintetizar, ¿no? Qué se entiende por derecho, cuál es el impacto en la vida laboral, cómo es posible que los abogados podamos hacer mucho más que litigar en tres cuestiones como lo es civil, penal, familiar, y cuáles las características, por ejemplo, que podemos tener en la carrera si es que realmente tenemos un interés, ¿no? Hay nuevas, cada vez se abren nuevos espacios para los abogados. El pensar que los abogados solamente somos sujetos que van a litigar penal es totalmente anticuado, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la plática que hay nuevas áreas como el derecho tecnológico, hay nuevas áreas o áreas que se han descuidado a lo largo de los años, por ejemplo, como el derecho de patentes, el derecho de marcas, los derechos de autor. Y también vamos a ver que la modificación de los ya tradicionales campos del derecho, como lo es, por ejemplo, el civil, el familiar, ha traído consigo nuevas interpretaciones, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que existen derechos intrínsecos que actualmente se ha convertido en una lucha tanto por los despachos como por las mismas autoridades, y cómo se llevan a cabo y cómo nosotros como abogados podemos defender los derechos de nuestros clientes, cómo podemos defender los derechos de las colectividades,
cómo podemos defendernos también de las injusticias o de las arbitrariedades que el Estado puede, pues bueno, en su capacidad coercitiva, afectarnos en nuestra esfera jurídica. Entonces, la charla va encaminada más que nada a abrir un panorama, ¿no? O sea, no les quiero decir dedíquense a esto, dedíquense a lo otro. La charla simplemente va a una cuestión de proponer las nuevas esferas que el derecho está teniendo hoy en día y que no se queden con la cuestión tradicional, que no se queden con la cuestión de, bueno, es que solamente es un conjunto de normas. Vamos a ver que el derecho es mucho más que eso y que tal es su capacidad, por ejemplo, que ustedes, en caso de profesionalizarse, en caso de escoger la licenciatura del derecho, van a poder ver que les va a abrir muchas puertas, no solamente en materia local, nacional, sino también en materia internacional, por ejemplo, si se dedican al derecho del comercio exterior, si se dedican al derecho internacional privado, entre otras cosas, ¿no? Por favor, si alguien puede prender su cámara, si no, entonces va a ser un poco tedioso esto, en la cuestión de que no los podemos ver, la interacción es importante. Pues bueno, vamos a empezar. Hice una pequeña presentación bastante sintética, simplemente una cuestión de qué es lo que vamos a ver alrededor de estos 50 minutos, ¿no? La importancia del derecho en la cuestión laboral, ¿no? La importancia del derecho en sí misma, cómo podemos definir el derecho, cuáles son las ramas a las que nos podemos dedicar, pero también qué otros aspectos son regulables y qué aspectos, por ejemplo, de estas nuevas esferas realmente tenemos espacio, por lo menos aquí en México. Una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, es que en México apenas se está hablando, por así decirlo, de cuestiones de regulación de la tecnología. O sea, sí hay algunas normas ahí que están regulando, por ejemplo, los datos personales, por ejemplo, también los servicios de finanzas en materia de banca electrónica y demás, pero propiamente, por ejemplo, México no tiene una regulación, por ejemplo, en ciberseguridad. O México le costó mucho tener cómo regular, ¿sí? A aplicaciones como Netflix, a aplicaciones como Spotify, que es toda esta ola de el streaming y cómo vamos a hacer que estos sujetos que no están físicamente en México, pues bueno, tengan que pagar impuestos, por ejemplo, o por qué el famoso impuesto trasladado a los consumidores fue algo que impactó, por ejemplo, en el año de 2020 a estos streamings y por qué esa regulación fiscal impactó también a, obviamente, nuestros bolsillos. Entonces, no sé si quieran participar. Alguien de aquí me puede decir si está interesado en el derecho, qué entiende por derecho. ¿No? ¿Nadie? Bien, ¿seguros? Ok, pues bueno, para empezar vamos a definir. Hay tres formas de definir el derecho. Realmente, si nos quedamos con es un conjunto de normas, pues bueno, nos quedamos con la más común, ¿no? Con las que Maynes, Kelsen y demás nos han dado a lo largo de los años, en la que aprendemos los libros de introducción al estudio del derecho. Pero realmente la definición del derecho tiene tres partes, o podemos decir que tiene tres formas de definirse el derecho. El derecho como ciencia, la ciencia jurídica, entendida no solamente como el conjunto de normas, sino como aquellos que vamos a estudiar cómo se hace el derecho, cuál es la finalidad del derecho, o en pocas palabras, cuál es el aspecto teleológico del derecho, cuál es el fin último del derecho. Por lo regular, queremos estudiar derecho para poder saber o para poder impartir justicia. Estas concepciones románticas, ¿no? Se pueden ver frustradas, por ejemplo, cuando un juez no emite una sentencia a nuestro favor o cuando un auto de suspensión permite a nuestra contraparte seguir afectándonos. Entonces vamos a ver que la idea del derecho como ciencia es realmente ver cuál es el fin último del derecho y qué aspectos de la vida social va a afectar el derecho. Vamos a poner un ejemplo. El derecho como ciencia se puede ver sobre todo en las facultades, en los institutos de investigaciones jurídicas. Y, por ejemplo, un fenómeno que se está dando a estudiar en el derecho como ciencia es cómo el derecho puede regular la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? O cómo el derecho puede regular los experimentos genéticos, ¿no? Hablar de bioética también es importante. ¿Hasta qué punto el derecho puede regular estos avances científicos? ¿Hasta qué punto el derecho va a imponer patrones morales? Y hasta qué punto realmente el derecho va a buscar la protección de la colectividad. ¿Sí? Eso solamente por mencionar algunos aspectos.
Realmente tenemos mucho que ver en el derecho como ciencia. Podemos hablar de la filosofía jurídica, también podemos hablar de la idea del derecho como fin último de la sociedad y del Estado organizado en las teorías políticas, entre otras cosas. No obstante, la idea del derecho como ciencia es una de las cuales ustedes pueden optar. Es decir, pueden decir, a mí no me interesa litigar, a mí me interesa a lo mejor la investigación, la doctrina. Recordemos, por ejemplo, que las fuentes del derecho son, bueno, una de las fuentes del derecho precisamente es la doctrina, es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, etc., etc., etc. Entonces, como podemos observar, ¿sí? La idea de las investigaciones en los institutos, en las facultades, es una forma de saber cuál es el impacto del derecho, cómo se va a desarrollar el derecho, y que no precisamente está peleada con la idea del litigante, sino que bien es otro campo el que está abarcando, es el campo de lo académico. Ahora, vamos a ver la idea de, o la definición del derecho como conjunto de normas. Esta definición, ustedes, en caso de entrar a la licenciatura, pues va a ser de la que más van a repetir en toda la carrera, ¿no? Todo el mundo que llegamos a la carrera en Derecho nos dicen, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la actividad del hombre en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Esa es como la definición más cliché de derecho que nosotros tenemos, es la que nos dan en el libro de Maynes, es en la que nos dan en el libro de Kelsen, es la que nos dan en los compendios académicos. Pero, ¿qué significa ser el conjunto de normas? ¿O qué significa ser, o qué significa definir al derecho como el conjunto de normas? Las normas van a regular las actividades de los sujetos. Eso es cierto y parece acertada, o más bien dicho, es acertada la definición. Pero estas normas van a tener especialidades. Es decir, el derecho no solamente lo podemos ver como una cuestión de que, pues bueno, voy a estudiar derecho y le voy a entrar a todo. Los despachos, por ejemplo, que son todólogos, me impresionan. ¿Por qué? Porque la complejidad del derecho como conjunto de normas hace pensar, ¿no? Realmente que es imposible que un solo abogado se dedique a todas las ramas del derecho. Es decir, como un abogado que litiga, por ejemplo, de lo familiar o que litiga de lo civil, va a litigar transferencia tecnológica, por ejemplo, o va a litigar los contratos internacionales en materia de transferencia tecnológica o en materia de know-how o en materia de asistencia técnica. Entonces vamos a ver que entendido como el conjunto de normas, nos referimos a toda una serie compleja de normas jurídicas que van a regular los diferentes aspectos de la vida cotidiana de la sociedad y obviamente, sí, de las actividades que nosotros vamos a realizar en esta sociedad. Efectivamente, tenemos pues ahora sí que las bestsellers, ¿no? O las taquilleras que son, pues la rama mercantil, la rama penal, la rama civil. Pero eso no quiere decir que no existen otro tipo de ramas del derecho, ¿no? Eso no quiere decir que no existen otro tipo de normas que van encaminadas a regular o interpretaciones normativas que van encaminadas a regular nuestra actividad. Pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. La tercera es más que nada una línea de investigación, ¿no? La idea del derecho como acción social, ¿no? Esta ustedes la pueden ver desde el punto de vista del derecho como ciencia, pero también del derecho como conjunto de normas, ¿no? Cada norma jurídica a la que nosotros apelamos hace referencia a una acción de un sujeto determinado. Y esa acción de ese sujeto determinado está referida a la acción de otro sujeto. ¿A qué me refiero? El cumplir o el violentar las normas jurídicas va a depender también de qué tanto esté asimilado el derecho en la sociedad. Por ejemplo, vamos a hablar de los derechos humanos, o por ejemplo, podemos hablar de los derechos indígenas. ¿Hasta qué punto se necesitó la acción social para, por ejemplo, reconocer en la reforma del 2011 la existencia de los derechos humanos, a pesar de que México ya tenía tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos, pero la Constitución no estaba estructurada, ¿no? La gran reforma de 2011 que permite el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y que cambia, por ejemplo, nuestra parte dogmática, pasa de ser garantías individuales a derechos humanos y sus garantías, cosa sustancialmente importante porque se da a través de las diversas presiones de la sociedad, ¿no? Ustedes ya, si están interesados en la cuestión jurídica, ustedes ya saben más o menos por dónde vamos a explicar qué tanto realmente es redituable o qué tanto también puede resultar es interesante esta cuestión. El derecho como una cuestión compleja lo podemos dividir en tres grandes corrientes, ¿no? El derecho público, el derecho privado, el derecho social. Y cada una de estas representa diferente forma de interactuar tanto el sujeto con la autoridad como el sujeto con
la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de los constitucionalistas, podemos hablar de los civilistas, que es un aspecto privado, constitucionalista, un aspecto público. Podemos hablar de los agraristas, que es una cuestión social, o de aquellos que litigan el derecho laboral, que es una idea del 123 que se crea en la Constitución y que tiene tintes totalmente sociales, que es el bienestar de la sociedad. Ahora, entendido esto, sí, vamos a ver que el derecho público, entendida como la rama del derecho que regula los intereses generales o aquella rama que regula la relación entre el Estado y sus gobernados, tiene que ver, ¿sí?, con los abogados que litigan, por ejemplo, en materia de amparo, o tiene que ver, por ejemplo, con los abogados que litigan administrativo y que interponen, ¿sí?, juicios en materia administrativa en contra de las autoridades que vulneran los derechos de manera colectiva. Vamos a dar un ejemplo de esto, ¿no? Para que más o menos se entienda por dónde ustedes pueden eh, trabajar en estas partes o a qué se pueden dedicar. Supongamos que existe un proyecto en su colonia y en esta colonia el proyecto de modernización requiere la propiedad, a lo mejor, de algunas, de ciertas calles de esa colonia. Entonces, este proyecto lo que va a hacer a través de la autoridad competente es generar un procedimiento administrativo o un acto administrativo más bien. ¿Qué es un acto administrativo? Es un acto que emana de alguien o una autoridad de la administración pública. Pero lo que va a hacer es va a expropiar. De acuerdo con la misma ley, para poder expropiar una propiedad se requiere, por ejemplo, una causa de utilidad pública. ¿Qué pasa si no existe o no está bien fundamentada la causa de utilidad pública? Bueno, el abogado, como buen sujeto, conoce la materia constitucional, conoce la materia administrativa, va a interponer una acción en contra, ¿sí?, de ese acto de expropiación, ese acto administrativo, y va a tener que demostrar que efectivamente no hay utilidad pública. Estos juicios, por ejemplo, suelen durar bastante tiempo, dependiendo el interés, dependiendo el dinero que se le invierta, pero vamos a ver que es una forma en la que ustedes se pueden vincular con la sociedad y pueden también generar ingresos sin necesidad de caer, por ejemplo, en las cuestiones, pues bueno, más bestseller, ¿no? Las más famosas, como es el derecho civil. Aquí, por ejemplo, el abogado tiene que tener un buen conocimiento constitucional, ¿no? Tiene que tener un buen conocimiento en materia administrativa y también tiene que tener un buen conocimiento en materia de derechos humanos, porque vamos a ver que despojar a la gente podríamos caer en violación a los derechos humanos. También vamos a ver que no solamente es esta parte del derecho administrativo, tenemos la cuestión penal, que es una de las más famosas, ¿no? Inclusive, pues bueno, ustedes pueden ver todas las redes sociales, memes sobre sácame los tamales del bote y demás, que es una cuestión que, pues bueno, todo el mundo lo conoce. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el fiscal? ¿Cómo pagamos impuestos? ¿Cómo la autoridad va a devolverme el saldo a favor que tengo? ¿Cómo la autoridad, por ejemplo, puede notificarme a través de nuestro buzón tributario? ¿A qué se dedican los fiscalistas? Los fiscalistas se dedican realmente a pelear, por ejemplo, con el SAT. Él ha entendido que, por ejemplo, puede ser que el SAT esté violentando, ¿no?, los derechos de los contribuyentes. Igual que el sujeto que se dedica a litigar administrativo, un fiscalista tiene que tener un buen conocimiento constitucional, tiene que tener un buen conocimiento del Código Fiscal de la Federación, tiene que tener un buen dominio de cómo es que puede ganar a la entidad, en este caso al SAT, sobre la cuestión del pago de impuestos, la devolución de saldo a favor, entre otras cosas. En cuestión, por ejemplo, si se quieren dedicar al derecho privado, pues bueno, tenemos la cuestión más sencilla, ¿no? Que es aquel derecho que regula las relaciones entre los particulares. Y, por ejemplo, si se quieren dedicar a civil o si se quieren poner a litigar en materia civil, pues serían cuestiones de contratos de arrendamiento, serían cuestiones, por ejemplo, de propiedades, contratos de compraventa. Sí, también vamos a ver que pueden litigar mercantil, que tiene que ver con las sociedades, que tiene que ver con todo aquello que tenga referencia al comercio, entre otras cosas. Pero aquí, por ejemplo, ya metimos una rama que es poco conocida, o por lo menos la gente no le interesa litigar tanto, pero que es muy redituable, ¿no? Que es la idea del derecho internacional privado. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, en el derecho internacional privado? ¿Qué es lo que hacemos los abogados que tenemos un vínculo con el derecho internacional privado? Vemos temas migratorios, por ejemplo,
Vemos temas de inversión extranjera directa, vemos temas de inversión extranjera directa, vemos temas también de cómo vamos a regular, ¿sí?, estas inversiones. Vamos a ver también que el derecho internacional privado nos va a auxiliar para entender, por ejemplo, los tratados internacionales, ¿no? Supongamos que ustedes se dedican o quieren poner un negocio en Estados Unidos, o son asesores, ¿sí?, de gente que quiere poner negocios en Estados Unidos. A través del derecho internacional privado, si ustedes tienen un buen dominio, si ustedes tienen un buen bagaje sobre los tratados internacionales, pueden ver que existen incentivos económicos para poder regular la inversión, para poder poner negocios en Estados Unidos desde la idea de México, ¿no? También vamos a ver que el derecho internacional privado les va a abrir las puertas. Obviamente tiene una cuestión más, ¿no? Que es que ustedes necesitan estudiar, por ejemplo, legislaciones de otros países. ¿Cómo vamos a interactuar con las legislaciones de otros países? ¿Cómo nos vamos a relacionar, por ejemplo? ¿Cómo puedo importar, ¿no?, a manera de ejemplo, productos japoneses si lo quiero hacer a través del Convenio de Cooperación Económica México-Japón, ¿no? ¿Tengo derecho a exención de impuestos? ¿No tengo derecho a exención de impuestos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Un ejemplo de que esta rama ha tomado un cierto boom es que cada vez ustedes pueden ver más en la calle productos que son asiáticos, sobre todo coreanos y japoneses, y tiene que ver con el acercamiento que mucha gente empieza a realizar a través de los grandes despachos y que les enseñen cómo importar y que les enseñen también cómo hacer un procedimiento de importación. No sé si haya dudas hasta el momento, chicos. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Mm? Bueno. El derecho social. Bueno, aquí ya tenemos dos que ya mencioné, la idea del derecho del trabajo, la idea del derecho agrario. El derecho del trabajo, obviamente hablamos de contratos colectivos de trabajo. Ustedes tienen que saber cómo se conforma el contrato colectivo de trabajo. Como litigantes en materia laboral, ustedes tendrían que asesorar, por ejemplo, a los grandes sindicatos, tendrían que asesorar, ¿no?, a los grupos o las asociaciones de trabajadores, ¿no? Y vamos a ver que la idea del derecho laboral no es tan sencillo como la gente piensa. Tiene que ver con las negociaciones contractuales, tiene que ver con, por ejemplo, litigar los grandes, o las peleas más bien, que se dan entre diferentes sindicatos por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Tiene que ver también, por ejemplo, con la idea de cómo voy a defender o cómo voy a definir cuáles son las condiciones generales de trabajo en un contrato individual de trabajo. ¿Qué características debe tener este contrato individual? ¿Cuáles son las características que nos marca la ley y cuáles son las características que podemos vincular, por ejemplo, a manera de relación del derecho del trabajo y un tratado internacional? Vamos a dar un ejemplo de esta situación. En 2020 entra el TEMEC, ¿no?, en vigor. ¿Eh? Y dentro del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, existe un apartado que habla sobre, en primera instancia, la industria automotriz, ¿no? También habla de un concepto que se llama procedimientos de origen, y también habla de las autoridades laborales y materia de anticorrupción. Resulta que la idea de anticorrupción tiene que ver no solamente en la cuestión estatal y privada, sino también en cómo los trabajadores mexicanos pueden elegir sus sindicatos, pueden elegir la titularidad del contrato colectivo. Para una mina en Zacatecas, resulta que se da la votación de la titularidad del contrato colectivo. Y resulta que, pues bueno, ahí como que estaba medio amañada la votación, y de repente pues, un sindicato que no tenía por qué ganar, porque contaba con el repudio de los trabajadores, se hace de la titularidad del contrato colectivo. Los trabajadores acuden a través de su representante legal ante el tribunal falla en contra de los trabajadores, pero vamos a ver que los trabajadores y el abogado que llevó a los trabajadores fue bastante inteligente. ¿Por qué? Porque resulta que este era un trabajo de minas, y las minas también están contempladas en el Tratado de Libre Comercio. La idea de vincular, por ejemplo, la titularidad de un contrato colectivo de trabajo con la idea de anticorrupción dentro de la materia, ¿sí?, del derecho internacional, le permite que en tribunales de alzada el abogado logre que se repitan las elecciones de la titularidad del contrato colectivo. Y eso, por ejemplo, es un buen ámbito en el cual muy pocos abogados en México,
realmente muy pocos, no conozco muchos, muy pocos despachos, tratan de litigar. La mayoría de los despachos que litigan este tipo de situación son despachos extranjeros que tienen permiso de litigar en México, pero a diferencia de eso, a diferencia de unos 20, yo creo, en todo el país, que es muy pocos abogados se avientan a esto. Obviamente porque requiere un poco de más esfuerzo, porque requiere un poco de más vínculos con las legislaciones extranjeras, pero obviamente la paga es muy buena, ¿no? Y eso tienen que ustedes que verlo. A mayor esfuerzo, mayor calidad de su trabajo y mayor paga que pueden exigir. ¿M? La cuestión agraria, bueno, aquí no me quiero detener mucho. Algunos dicen que el derecho agrario pues ya está más perdido que otra cosa. Yo creo que no. Creo que hay que retomar la idea del derecho agrario, pero sí, efectivamente, si nosotros nos vamos a la modificación de la Constitución en 1992, la concepción agrarista muere, ¿no? Con esa modificación a la Constitución y obviamente la idea de propiedad social también empieza a decaer a lo largo de estos 30 y tantos años que ya lleva en vigor estas modificaciones. Y surge, por ejemplo, dentro del derecho social algo que ha estado en boga, algo que, por ejemplo, colectivos como el colectivo de derechos humanos Vallejo o como los colectivos de los pueblos indígenas han logrado a través de la modificación constitucional poner en el ojo del huracán, que es que dentro del derecho social se reconozca como materia de litigio la idea del derecho de los pueblos indígenas. Esto con el reconocimiento del 2 constitucional, en el cual se acepta a México o se reconoce que México es una nación multicultural, ¿no? Y que por ende se debe respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Vamos a ver entonces que entramos en conflicto. ¿Por qué entramos en conflicto? Porque algunas de estas costumbres, usos y costumbres de los pueblos indígenas van en contra del derecho. La misma constitución y el mismo derecho dice que estos usos y costumbres no sean respetados si atentan contra las libertades establecidas en la Constitución y las libertades establecidas en las leyes secundarias. No obstante, vamos a ver que tenemos grandes problemas, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, en la Sierra de Chiapas, o por ejemplo, también en algunas partes de Michoacán, en donde los usos y costumbres siguen siendo un problema, por ejemplo, para la trata de personas, o sigue habiendo matrimonios entre niñas de 13, 14 años con hombres ya de 30 años y que apelando a su idea de usos y costumbres, pues bueno, siguen estas prácticas que realmente se deberían erradicar, ¿no? Entonces, aquel que litigue, por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas, se van a encontrar con que las contradicciones y los fuertes enfrentamientos entre las poblaciones indígenas y el Estado de Derecho pueden resultar bastante interesantes, pero también bastante extenuantes, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Pues, ¿qué otros aspectos son regulables? No, se los decía hace rato, si nosotros nos quedamos con los 3 aspectos que acabamos de ver, pues la carrera se hace como que más chiquita. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, déjenme ver, creo que hay una pregunta. Ok, gracias, Lizzy. ¿Qué otras ramas podemos tener? ¿No? Bueno, vamos a ver, derechos de autor. México se ha caracterizado por 2 cosas. Una, somos unos violadores sistemáticos de derechos de autor. Por ejemplo, en México se puede descargar todavía música de Internet, se puede descargar Ares, Torrent y demás. Ustedes pueden ir a los mercados y a los tianguis y se vende, por ejemplo, USBs con música determinada, ya sea de 5, 32, 64 gigas, lo que usted le mande, ¿no? Y aquí vamos a ver que es una violación sistemática de los derechos de autor. Pero ¿por qué México no tiene, o por qué México no respeta los derechos de autor? Esto tiene que ver, en primera instancia, con que los derechos de autor han sido una rama olvidada en la práctica. Actualmente está tomando gran relevancia. Actualmente, por ejemplo, está Fujiyoshi, ¿no? Como uno de los grandes exponentes de los derechos de autor. Está la maestra Claudia Llanos, que es una de las pioneras, por ejemplo, aquí en la UNAM, de registro de derechos de autor. También vamos a ver que existen ya despachos en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Nuevo León, ¿no? Que ya están buscando que realmente los derechos de autor se protejan. Vamos a dar un ejemplo que es muy fácil, ¿no? Esta
¿no? Se llama Bella Cat, ¿no? En donde le bajaron su canción de Spotify, ¿no? ¿Por qué bajaron su canción de Spotify? Porque de acuerdo con los términos y condiciones de Spotify, que tiene que ver con los contratos digitales, esa canción había sido denunciada porque contaba con grandes similitudes a otra canción y se le acusó de plagio en materia de derechos de autor. Entonces, por ejemplo, ahí el abogado tiene que apelar, tiene que acercarse con ingenieros, tiene que acercarse con peritos expertos en la materia para demostrar que no existe una gran semejanza o que si bien existe semejanza, debemos demostrar que la autora, ¿sí?, de esta canción, en este caso Bella Cat, no cometió plagio de manera intencional. Y, por ejemplo, ahí vamos a ver que existe un concepto que se llama plagio no intencional o el plagio que cometemos, pero que no teníamos la intención de cometer. En materia internacional, este concepto de plagio ya se ha dado y se dio específicamente con la canción de George Harrison, la de My Sweet Lord, en donde, pues bueno, de repente George Harrison se va ahí a una fiesta por Europa en los años 60, 70, y escucha una canción que le gusta mucho, y de repente pues, se la queda tarareando, se la queda tarareando, se la queda tarareando, y compone después My Sweet Lord. Años después, ¿no? La banda original o la banda que tiene la primera canción lo demanda por derechos de autor. Entonces se demostró, por ejemplo, que Harrison nunca tuvo la intención de plagiar la canción, pero Harrison va a tener que dar regalías a este grupo, a estos músicos, por el uso de sus acordes, aunque no haya sido la intención. Entonces, como podemos ver, cada vez más en la cuestión, por ejemplo, de los streaming, la idea de derechos de autor empieza a tener mucho más sentido. Por ejemplo, ¿por qué Netflix no permite que se compartan, por ejemplo, las pantallas a través de Zoom? Bueno, tiene que ver con la idea de derechos de autor. ¿Por qué HBO también tiene ahí una cuestión de restricción de cierto contenido en México, Estados Unidos? Bueno, tiene que ver, aparte de por planes de negocios, tiene que ver con ideas de derechos de autor. Aquellos que se dediquen, por ejemplo, a los juegos, alguien que en México y en el mundo ha tenido una gran política para respetar sus derechos de autor, es Nintendo. ¿Por qué creen que no existe propiamente una versión 2.0 de Mario Bros. En PlayStation o en cualquier otro tipo de consolas? Bueno, porque tiene que ver con que el nivel de perfección que tiene Nintendo para con sus juegos es increíblemente eficiente y que eso impide siquiera, por ejemplo, que si PlayStation o que si Xbox ponen a un personaje que se llame Mario, automáticamente Nintendo los va a demandar por derechos de autor. Entonces, como podemos observar, los derechos de autor pueden ser locales, en el caso de Bellacat, ¿no? O pueden ser internacionales, en el caso de Nintendo, en el caso de Netflix. Vamos a hablar también con las revoluciones tecnológicas, con este gran avance que hemos tenido, por lo menos dentro de los últimos 25 años, yo le diría que desde los 90, no a la fecha. Y vamos a ver que la propiedad intelectual también ha sido un punto en el cual el derecho ha tenido un gran auge. Sin embargo, México, a diferencia de otros estados, no tiene un correcto funcionamiento de despachos de propiedad intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero? México tiene normatividades para poder registrar patentes, para poder registrar inventos, pero México tiene una pésima estadística de registro de patentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos registramos la patente, ¿sí? Y alguien más en el extranjero la registra por nosotros. Y entonces viene el litigio para determinar que efectivamente México fue el que primero que generó esta patente. Si me regreso un poquito a derechos de autor, este ejemplo lo podemos dar con Nochebuena, ¿no? La flor Nochebuena, a pesar de que es una flor que se da en México, que es natural de México, pero la tipografía, el nombre y demás, no lo tiene registrado México, lo tiene registrado un estadounidense. Y luego registramos nuestros derechos de autor y no registramos nuestras patentes. Otro ejemplo, la tipografía de la Virgen de Guadalupe está registrada por los chinos, ¿no? Entonces vamos a ver que el que México tenga este tipo de problemas es porque no tiene o porque muy pocos abogados se acercan a ese tipo de situaciones. Y vamos a ver que en materia de paga
es muy buena la paga, ¿no? Aquí ustedes pueden cobrar en dólares, no pueden cobrar solamente en pesos. Obviamente, tienen que especializarse, tienen que echarle ganas, tienen que tener un correcto dominio de los idiomas, porque esto es un nivel diferente de litigio. Aquí ya no están litigando, por ejemplo, a nivel local, aquí ya están litigando a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, es una de las tantas posibilidades, por ejemplo, que estaba viendo su programa que les puede ofrecer la universidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, también el derecho del comercio exterior. Si ustedes dicen, ah, me interesa litigar la cuestión de importación y exportación, o me interesan los contratos internacionales de compraventa de mercaderías, ¿cuánto, por ejemplo, pueden cobrar por un contrato internacional de compraventa de mercaderías? O si, por ejemplo, ustedes quieren, no sé, hace unos meses, por ejemplo, uno de mis exalumnos logra vincularse con Samsung Trading y ahora es el encargado de edificar los contratos de Samsung de acero a nivel Latinoamérica, Europa y Asia. Prácticamente todo el mundo, le faltaría ahí África y Oceanía. Pero, por ejemplo, es una nueva forma de integrarse al mundo laboral a través de empresas, a través de grandes empresas que buscan a profesionales como ustedes o como ustedes lo van a hacer para poder llevar las riendas de estos nuevos aspectos del derecho, ¿no? Igual que en la propiedad intelectual y derechos de autor, el derecho del comercio exterior requiere cierto dominio de ciertas legislaciones y demás. El derecho tecnológico, ¿cómo regulamos, por ejemplo, los algoritmos? ¿Cómo regulamos, por ejemplo, cómo vamos a hacer valer nuestro derecho a la privacidad? Ustedes pueden descargar cualquier aplicación y le dan acepto, y por ejemplo ya están aceptando que los graben o ya están aceptando que puedan meterse a su cámara, ¿no? Quienes hayan visto la serie de Black Mirror pueden ver ahí un tanto posapocalíptica la situación, pero vamos a ver que es una realidad, ¿no? Hasta, por ejemplo, y a manera de ejemplificación, el comercio electrónico ha existido desde aproximadamente en los 2000 que empieza la idea de la burbuja 2.0 y los datos móviles, cuando surge la ubicuidad del mercado electrónico, pero México no regula los derechos del consumidor que hace compra o que vende a través del comercio digital o comercio electrónico, sino hasta 2019. Sale la ley en 2018, ¿sí? Sale una norma oficial mexicana, pero entra en vigor hasta 2019 y si ustedes pueden ver los cambios, claro que pueden ver los cambios, es en el momento en que Mercado Libre, es en el momento en que Amazon empiezan a decir, si no te entregamos lo que pides, lo puedes devolver, ¿no? ¿Cómo voy a hacer valer mi derecho como consumidor en materia electrónica? Bueno, a través de esta norma. ¿Quién lo va a litigar? Un abogado que tenga conocimiento en materia tecnológica. Están violentando mis datos personales, ¿cómo puedo, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Huawei, Apple, Samsung está violentando el protocolo de Estocolmo de tratamiento de datos personales? Ah, bueno, el abogado tiene este nuevo campo, ¿no? En el cual, pues bueno, va a tener que hacer uso de toda su pericia, de todos sus instrumentos para poder litigar. Y es una área muy bien remunerada. ¿Por qué? Porque realmente es un área nueva. Casi no hay despachos que litiguen, por ejemplo, derecho tecnológico, muy pocos. Y los que litigan derecho tecnológico están vinculados, por ejemplo, a propiedad intelectual. Los que litigan derecho tecnológico están vinculados a la celebración de tratados de transferencia tecnológica, que es otro aspecto también de la abogacía. Entonces, como podemos observar, si nosotros nos quedamos en, pues bueno, vamos a litigar civil, está bien, ¿no? Pero hay todo un mundo que el derecho les ofrece para poder litigar. No, las marcas, los nombres comerciales, las licencias comerciales, por ejemplo, que nosotros hablemos de Coca-Cola, el rojo Coca-Cola, por ejemplo, es algo muy importante, los tipos de marcas, cómo regular las marcas, cómo proteger las marcas. Si ustedes, por ejemplo, deciden emprender un pequeño negocio, ¿quién les va a asesorar para que puedan registrar su marca, ¿no? ¿Quién les va a asesorar para que puedan registrar su nombre comercial, su logotipo, entre otras cosas? Todo eso también es trabajo de los abogados. No es trabajo de los mercadólogos, no es trabajo de los de negocios internacionales. Ese trabajo tiene que ser basándose en la ley y tiene que ser a través de los abogados, ¿no? Entonces también los despachos que se dedican a marcas, por lo regular, son despachos que trabajan con Televisa, con TV Azteca, con Coca-Cola, ¿no? Y quiere decir que son despachos que tienen un gran respaldo a nivel nacional y que también tienen despachos a nivel internacional, ¿no?
Cuando hablo de derecho de contratos, siguiendo la temática, hablo, por ejemplo, de contratos más especializados. Por ejemplo, el abogado que se dedica a las interacciones comerciales internacionales es un abogado que tiene que aprender a redactar contratos de joint venture, que tiene que aprender a redactar, o por lo menos identificar los contratos de know-how. ¿Qué es el know-how? Es un conocimiento inmaterial que se puede vender. Por ejemplo, cómo hago una cosa, o cómo, en manera de ejemplo, cómo Sony hace sus lentes para cámaras muy bien y cómo puede vender esa información a otras empresas que se dediquen a hacer este tipo de situaciones, ¿no? El abogado que se dedica a esto prácticamente, pues bueno, va a tener mucho trabajo, pero se va a codear con las grandes empresas. Si ustedes entran a un despacho, me parece que hay uno en Puebla, ¿no? Que se dedica a este tipo de situaciones, pues bueno, sí le van a tener que echar muchas ganas, pero va a ser bastante redituable, ¿no? En otras cosas también podemos hablar de derecho aduanero, ¿sí? Pueden trabajar aquí en materia de Estado o en derecho bancario, ¿no? Es decir, trabajar para los contratos que van a realizar con los bancos. No sé si hay dudas, si haya preguntas, si haya comentarios, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta toda esta cuestión del derecho y cómo afecta en las cuestiones de la vida individual y el aspecto público, ¿no? Pues vamos a ver que si nosotros somos buenos litigantes, vamos a entender que podemos, por ejemplo, y si me gustaría, por ejemplo, marcar esta cuestión que es bastante puntual como ejemplo, y no estoy diciendo que hagan ciertas cosas, ¿no? En 2008 surge un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este amparo habla sobre los efectos de la ley para poder limitar o para poder eh, alentar el libre desarrollo de la personalidad. El amparo es metido en la idea, por ejemplo, de identidad de género, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el amparo es ganado por esta persona y el Estado reconoce el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, este amparo ha servido para que otros abogados, a través de este concepto de libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, hablen de la regulación del consumo lúdico de marihuana, para que hablen, por ejemplo, de la estenogénesis, para que hablen de algunas actividades que no estaban pensadas en la cuestión del libre desarrollo de la personalidad, pero que a partir de esta interpretación pueden generar grandes despachos. Vamos a ver que el boom del libre desarrollo de la personalidad ha generado que se crean despachos específicamente, por ejemplo, para proteger a las personas que quieren cambiar su identidad, ¿sí? A través de los procedimientos administrativos y que la autoridad no les permite. Y entonces vamos a ver que este concepto de libre desarrollo de la personalidad genera oportunidades de trabajo a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Si ustedes son buenos abogados, si ustedes estudian en esta materia, van a ver que el campo de trabajo no solo se limita a cuestiones de contratos, no solo se limita a cuestiones penales, sino que el trabajo, ¿sí? Va a abrirse dependiendo de tanto estudien y qué tanto ustedes puedan vincular estos nuevos retos que la Corte nos está poniendo, estas nuevas interpretaciones, y cómo lo pueden llevar para su cliente. Y también ahí va a depender la cantidad que ustedes pueden cobrar, ¿no? Porque no todos los abogados se dedican a esto. Hay muchos que se dedican a divorcios, hay muchos que cobran por divorcio 3,000 pesos. Se me hace algo horroroso, ¿no? Pero hay muy pocos que se dediquen a litigar esto en materia administrativa. Por ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, la idea de libre expresión o un fenómeno actual, la maternidad subrogada. ¿Qué tanto o qué tan legal es alquilar un vientre para que alguien más tenga un hijo a través del tuyo? ¿Y cuáles son los contratos, por ejemplo, o cuáles son las cláusulas que deben regir esto? Se crearon despachos para proteger a estas empresas y vamos a ver que muy pocos abogados le entran a esto, pero los abogados que le entran a esto obviamente tienen una mejor ganancia. ¿Por qué? Porque casi nadie se quiere aventar ese tipo de cosas. Y estos efectos, estos nuevos sucesos, pues son parte de la vida cotidiana, ¿no? Son parte de la evolución de la sociedad. En la cuestión pública, por ejemplo, vamos a ver que el abogado también tiene que actualizarse en la tipificación de los delitos, la idea de feminicidio. La idea de feminicidio es una tipificación nueva, necesaria por la violencia que se ha sufrido sistemáticamente contra la mujer, pero también vamos a ver que es una lucha que se logró, que se tipificara y que se convirtiera en un concepto de derecho público, ¿no?
El reconocimiento del derecho a Internet, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en la Constitución está garantizado nuestro derecho a Internet, ¿no? El reconocimiento de los derechos colectivos de otras áreas. ¿A qué me refiero con los derechos colectivos? Me refiero a la cuestión, por ejemplo, de identidad, entre otras cosas. Vamos a ver entonces que el campo de acción del abogado pasa de ser un campo reducido a 3 materias, civil, penal, familiar o civil mercantil, penal, a ser un campo que ustedes pueden explotar. O sea, no se angustien en el sentido de decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Más bien, tienen que irse perfilando desde un punto, bueno, desde este momento, ¿a qué se quieren especializar? Porque oportunidades hay muchas, pero sí, obviamente, se traduce en esfuerzo y creo que la propuesta que tienen de ustedes de la universidad es una propuesta bastante alentadora en cuanto a que la actividad de materias cubre estos aspectos, por lo menos los más esenciales, ¿no? Eh, bueno, no quiero tardarme más porque creo que ya solo ya me pasé, de hecho. El campo laboral, realmente esta parte del campo laboral lo puse solamente como una noción. O sea, ustedes van a decidir a qué se quieren dedicar, ustedes van a decidir cómo quieren litigar. Pero lo que yo quería mostrarles es que en mi experiencia como abogado, ¿sí? En mi experiencia como profesional del derecho, el campo es vasto, ¿no? Y va a depender de cada uno de ustedes el compromiso que tengan cada uno de ustedes, el que logren vincularse a ese tipo de áreas. Vamos a ver que es cierto, no cualquiera le entra, pero ustedes no son cualquiera. Ustedes ya decidieron emprender la idea del derecho y ahora es parte esencial que ustedes decidan, ¿sí? Cómo especializarse, dónde especializarse, ¿sí? Por el momento sería todos, éxito a todos. Espero que se animen a estudiar la carrera. Es una carrera bellísima, ¿no? Es una carrera que te da muchos elementos, que te puede dar mucha movilidad social. ¿A qué me refiero con movilidad social? Que te puede permitir escalar en el estatus social. Aquí no importa de dónde vengas, no importa si vienes de barrio o vienes de colonia acomodada. Aquí lo que importa es cómo estudies y que tanto estés comprometido con tu misma persona, con tu familia y con la sociedad para poder acceder a este tipo de remuneraciones. Pues le agradezco la paciencia, ¿no? Y bueno, si hay alguien que tenga preguntas o algo, estoy dispuesto a escucharlos. Jóvenes, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, sería importante escucharla y sería muy enriquecedora tanto para nuestro ponente como para nosotros como autoridades de la universidad y obviamente para el resto de los compañeros que pues estuvieron pendientes a lo largo de toda esta ponencia del maestro Otto. ¿Cómo debemos entender el silencio? ¿Se entendió todo a la claridad o no se entendió nada? Chicos. ¿Qué dice? Entonces, soy que no, que agradece la explicación, que no hay dudas. No sé si alguien más tenga una duda, es válido, ¿no? O sea, esto es una presentación para que se animen, pero puede ser que ustedes tengan otro tipo de dudas. O sea, no fue una presentación netamente o 100% académica, fue una presentación para invitarlos a tener curiosidad en la carrera, para animarlos a decidirse por la carrera de Derecho y para animarlos a diversificar sus expectativas sobre el derecho. ¿No? Porque mucha gente piensa, derecho, man, vamos a divorciar gente o vamos a sacar a los borrachitos de la cárcel. Vamos a ver que esto no pasa así, ¿no? ¿Cuál sería la especialidad ideal para tomar después de terminar la carrera? Ok, te puedo hablar desde mi experiencia. Lisi es mm, económico, ¿no? En el sentido que económico comprende comercio exterior, aduanero, importación, exportación, contratos tecnológicos y demás, ¿no? Obviamente te vas a ir especializando, o sea, estudiar o generar una especialidad en derecho económico quiere decir que te vas a ir enfocando cada vez más, vas a ir matizando cada vez más, ¿no? A lo mejor en mi caso es una especialidad en Derecho Económico o profundización en Derecho Económico con enfoque a comercio exterior,
¿no? Esa es una de las formas. Hay especialidades en derecho económico con enfoque, por ejemplo, a marcas. Hay con enfoque con patentes. Hay enfoque con propiedad intelectual, secretos industriales, entre otras tantas cosas. Entonces, como podemos observar, yo puedo decir que sería esta cuestión, porque también te permite estar en diversos ámbitos. Ahora, que si lo tuyo es hablar, por ejemplo, de, no sé, derechos sociales, pues yo creo que el derecho laboral sería una correcta especialización. También depende a qué le vayan dando gusto a la carrera. Por ejemplo, yo entré amando agrario, sabe en derecho económico, ¿no? Entonces, eso también va a depender de cómo ustedes vayan disfrutando y le vayan agarrando el amor a la carrera, ¿no? Pero eso sí, tienen que tener un compromiso con ustedes y con la carrera. No sé si hay otra pregunta. Ujú. Creo que no, maestro. Ok, pues maestro, le agradezco mucho su participación, agradezco mucho la asistencia de nuestros jóvenes, espero que haya sido de mucho ayuda a ellos para pues ir enfocando, ir determinando si realmente la licenciatura en Derecho es a lo que se quieren pues dedicar a estudiar los próximos 4 años y bueno, posteriormente a trabajar en este ámbito. Maestro, a la distancia le hacemos la entrega de su constancia por haber participado en este ciclo de webinars. Sé un guerrero, decide tu futuro, con el tema el derecho y los impactos en la vida laboral y académica. Se lo hacemos llegar, maestro. Aquí está, se lo muestro. Se lo hacemos llegar, así como un pequeño presente para usted, maestro. En breve le haremos llegar pues este agradecimiento por la charla y por la colaboración con la Universidad Cuauhtémoc UC Puebla. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, y de que agradezco a ustedes el espacio, agradezco a ustedes el tiempo, ¿no? La oportunidad de presentarme aquí. Uh, Siempre ayudar a gente que es del terruño, ¿no? También soy poblano, es alentante, ¿no? Para que puedan seguir adelante. Chicos, lo que les puedo decir es que no importa dónde estudien, si ustedes son buenos, van a lograr lo que quieran, ¿no? En experiencia propia, ¿no? Van a lograr un buen estado donde ustedes quieran llegar. Entonces, pues bueno, les agradezco, también agradezco al maestro Tricio, que a través de usted autorizó esta participación. Entonces, pues bueno, es un placer y cuando quieran. Muchas gracias, maestro. Gracias, jóvenes.